Siempre imaginé que las comidas familiares eran una forma de unirnos, de recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ver a mis hijos sentados alrededor de la mesa era mi mayor orgullo, una pequeña recompensa por tantos años de sacrificio. Pero ese domingo, mi propia hija me gritó que me cambiaba por sus suegros. Como si yo fuera un mueble viejo que ya no servía. Y si crees que esta historia termina con una madre herida en silencio, estás muy equivocado. Porque lo que hice después cambió nuestras vidas para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no es lo que parece, y te va a estremecer. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si te gustan los relatos de vida reales, llenos de giros, lecciones y emociones, suscríbete al canal para no perderte ninguno. Mi nombre es Mercedes Román de Santa Cruz, tengo 72 años, y por más de 40 viví para construir el futuro de mi familia junto a mi esposo, con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de esperanza. Pero ese día, mi mundo se partió en dos. Y quizás, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Aquel domingo preparé la comida con una ilusión que no sabía que todavía me quedaba. Revisé los cubiertos de plata que solo sacaba en ocasiones especiales, elegí las copas de cristal más finas y ordené las flores blancas sobre la mesa de mármol italiano, como a Andrés le gustaba. Los niños corrían en el jardín trasero, donde el pasto siempre olía recién cortado. La casa estaba en silencio excepto por sus risas. No sé por qué sentí que ese día debía ser especial, como si mi corazón quisiera anticipar que algo iba a romperse. Laura llegó tarde, como siempre, pero traía ese aire de mujer ocupada que yo misma le enseñé a sostener con dignidad. Vestía ropa de diseñador, un vestido beige que resaltaba su piel clara y sus tacones ruidosos golpeaban el mármol con fuerza. Saludó rápido, sin mirarme a los ojos. Cuando me acerqué para abrazarla, se giró hacia su esposo, como si mi gesto fuera un estorbo más. Me mordí la lengua. No era la primera vez que sentía que mi presencia le incomodaba, pero nunca imaginé que llegaría a tanto. Durante la comida, me atreví a darle una opinión suave sobre el comportamiento de sus hijos. Lo dije bajito, con cariño, mirando al menor que derramaba jugo de naranja sobre el mantel bordado. Laura me fulminó con la mirada, como si hubiera insultado a toda su generación. Se hizo un silencio breve, tenso, donde incluso el cubierto de su esposo quedó suspendido en el aire. Entonces, sin pestañear, lanzó su sentencia: prefiero 1000 veces a mis suegros que a ti. Ellos sí saben apoyarme. Tú solo estorbas. Te cambio por ellos sin pensarlo 2 veces. Mi alma no reaccionó al instante. Fue como si alguien hubiese apagado la calefacción interna y todo se congelara por dentro. Ni el perfume costoso que ella misma me había regalado en mi cumpleaños logró suavizar el golpe de esas palabras. Nadie habló. Ni sus hermanos, ni su esposo, ni los niños, que siguieron jugando ignorando que algo profundo se había quebrado en el aire. Tomé la copa, bebí un sorbo lento de vino blanco y me limité a mirar hacia el ventanal que daba al jardín, buscando fuerzas que no llegaron. No hubo discusión. No grité, no lloré, no me defendí. Solo guardé silencio mientras recogía los platos, aún con restos de comida caliente. Fui a la cocina con los pasos controlados, sosteniendo la bandeja con mis manos temblorosas. Dentro de mí, una parte se desmoronaba, pero la otra, la más antigua, la que Andrés formó conmigo durante 40 años de lucha, se mantenía erguida. Sabía que ese día no era el fin. Era el comienzo de algo. Aún no entendía qué. Recuerdo haber subido las escaleras de madera con cuidado, como si mi propio cuerpo se negara a romper el silencio que había decidido sostener. La suite principal olía a lavanda, como siempre, pero todo en ella me pareció ajeno, como si ya no perteneciera a ese mundo que tanto me costó construir. Me quité los aretes de perlas, solté el cabello y me miré al espejo sin reconocerme del todo. No estaba enojada, ni herida. Estaba vacía. Y lo más duro fue aceptar que ella ya no me necesitaba, o al menos eso creía. Me senté en el borde de la cama, con la espalda recta y los pies aún en los tacones. Por un instante deseé que Andrés estuviera ahí, solo para hacerme una pregunta que me devolviera el sentido. ¿Y tú, Mercedes, cuánto más vas a permitir? Pero Andrés no estaba. Solo su foto sobre la cómoda, entre 2 lámparas de cristal, rodeada de las cartas que le seguía escribiendo cada año desde su partida.
Respiré hondo y me permití una sola lágrima. No por Laura, por mí. Por todo lo que callé creyendo que callar era amar. Las luces de la ciudad brillaban desde mi ventana como pequeñas promesas rotas. Pensé en las veces que defendí a Laura de todo y de todos. Las veces que retiré fondos de mi cuenta conjunta para pagarle un viaje, un auto, una emergencia médica. Y en cómo jamás esperé nada a cambio, más que respeto. No un altar, no flores, no palabras bonitas. Solo respeto. Esa palabra que parece pequeña pero que, cuando falta, lo desmorona todo. Esa noche, no dormí. Solo me senté ahí, observando la ciudad, como si en alguna parte alguien pudiera explicarme en qué momento me convertí en una molestia. Y así terminó el día que empezó con flores frescas y limonada casera. No con gritos, ni portazos. Solo con una frase que se me quedó tatuada en la memoria. Al final, me quité los tacones, guardé el mantel en el lavavajillas y apagué las luces de la cocina con una frase clavada en el pecho: te cambio por mis suegros. No entendí si lo dijo por costumbre, por rabia, o porque de verdad lo pensaba. Solo supe que algo había cambiado. No en ella, en mí. Subí las escaleras con esa calma rara que uno usa cuando se le está cayendo el mundo pero no quiere hacer ruido, y me refugié en mi suite como quien entra a una iglesia a pedir permiso para respirar. Me quité las perlas con dedos torpes y las dejé en el plato pequeño donde siempre duermen, junto a la foto de Andrés con su sonrisa de medio lado. Abrí las ventanas grandes para que la noche entrara y se llevara el olor a discusión que quedó flotando abajo. No lloré en ese primer minuto. Me quedé oyendo la ciudad como si el murmullo pudiera contestarme. A veces el silencio pesa más que cualquier grito, y esa noche se me vino encima como un abrigo húmedo. Me senté al borde de la cama y conté mis latidos para no temblar. Pensé en todas las veces que me callé para evitarle vergüenzas a Laura. Me pregunté cuándo, sin darme cuenta, mi amor se convirtió en permiso para que me pisotearan. Encendí una lámpara de cristal que baña la pared con luz tibia, y ahí estaba Andrés mirándome desde el retrato, tan serio como cuando me decía Mercedes: tu paz vale más que cualquier cena perfecta. Cerré los ojos y lo escuché como si estuviera parado a mi lado, oliendo a colonia antigua y a madera pulida. Le hablé bajito para que nadie más me oyera, ni siquiera el recuerdo: hoy nuestra niña me cambió por gente que apenas la ha visto llorar. La frase salió sin odio, pero con un cansancio viejo que me tomó por completo. Toqué el marco de plata y pensé en todo lo que construimos ladrillo por ladrillo, no solo la casa, también la idea de familia. Me arropé con la frazada de lana que tejí en un invierno largo y solo entonces me permití un sollozo contenido, como esos que no buscan consuelo, solo respeto. No quería compasión, quería aire. Me levanté para prepararme un té y la cocina me recibió con el mismo orden de siempre, impecable, como si no hubiera pasado nada. Las flores seguían blancas, el mantel sin arrugas, los platos limpios ya en el secador. ¡Qué ironía! La casa parecía más tranquila que mi pecho. Puse el agua a hervir y me quedé mirando la flama azul, hipnotizada por su disciplina. Recordé cuando Laura se enfermó de niña y yo pasé la noche entera a su lado, cantándole bajito para que el miedo no la oyera. La memoria hace trampa, escoge lo que conviene para sostenernos. Pero esa noche no me dejaba mentir. También había recuerdos de portazos, de miradas altivas, de favores que se volvieron norma. Me bebí el té sin azúcar y, con cada trago, entendí algo que me costó aceptar. Protegerla siempre tuvo un precio, y lo he pagado yo. Regresé a la recámara con pasos más firmes, como si el cuerpo supiera antes que la cabeza lo que me tocaba hacer. No iba a responderle con otra humillación, no iba a competir con sus suegros ni a rogarle lugar en una mesa que también es mía. Iba a cuidarme, y eso, a mi edad, es una novedad que duele. Abrí el cajón donde guardo sobres y papeles importantes y saqué una libreta de tapas gastadas. Escribí su nombre sin adornos y debajo, una sola frase: este límite también es amor. Escucharme fue extraño, pero se sintió limpio. Nadie me aplaudiría por esto, ni falta hacía. Hay decisiones que son como cerrar una puerta para que no entre el viento, aunque a los demás les encante el aire. Me acerqué al closet y elegí una bata cómoda. El cuerpo merece descanso cuando el alma está de guardia. Pasé la mano por la ropa colgada y pensé en la cantidad de veces que Laura se llevó prendas sin pedirlas. Esa confianza que se descompone cuando deja de ser cariño y se vuelve costumbre.
Abrí el cajón de los recuerdos, donde guardo cartas amarillas y notas de cumpleaños, y la vi a los 12 años, pidiéndome permiso para ponerse mis tacones. «Algún día serán tuyos», le dije con una alegría que entonces me pareció natural. Me mordí la nostalgia de golpe, porque entendí que no fue mentira. Algún día podrían ser suyos, pero no mientras me falte al respeto. El amor no caduca, el privilegio sí. El amanecer me alcanzó sin preguntar, y con él, la claridad que la noche me debía. Me preparé café y, antes del primer sorbo, tomé el celular con una seguridad que no sentía desde hace tiempo. Busqué el número del banco y pedí cancelar la tarjeta de crédito adicional que yo misma le había dado para emergencias. La palabra emergencia se había vuelto coartada. La ejecutiva fue amable. Yo, firme. Colgué y me quedé viendo mis manos. Eran las mismas que la arrullaron, pero ahora servían para sostener mi dignidad. Respiré hondo y sentí que el pecho recuperaba un pedacito de espacio. No fue venganza, fue administración del daño. Llamé al administrador del fraccionamiento y le pedí que, a partir de ese día, cualquier aviso sobre la casa donde viven Laura y su familia me lo enviara directo a mí. No para resolverlo, sino para estar informada y, cuando haga falta, decir no con claridad. Después marqué a la escuela para preguntar por los adeudos, no para cubrirlos, sino para entender en qué punto exacto empecé a confundir apoyo con rescate. Anoté cifras, datos, fechas, como si estuviera elaborando un mapa de mis excesos silenciosos. Me sirvió. Ver la realidad en números me puso los pies en la tierra. Guardé la libreta y me prometí algo sencillo. A partir de hoy, nada se paga con culpa. A media mañana me peiné con calma, me puse unos aretes discretos y caminé por la casa como quien reconoce un territorio que había cedido en pedacitos. El pasillo olía a madera encerada, el jardín a hierba mojada, y la sala estaba bañada por una luz franca, sin sombras. Me detuve frente a la decoración que Andrés y yo elegimos con tanto cuidado. Cada mueble guarda una historia, cada esquina sabe de una discusión bien resuelta. Me di cuenta de que no tengo por qué exiliarme en mi propia casa. El respeto empieza en cómo me hablo, en cómo me miro, en cómo piso este suelo que construimos. Esta es tu vida, me dije, y sonó raro, pero cierto. Tomé mi bolso de cuero, metí la libreta, mis lentes y una pluma que escribe sin raspar, y me senté a revisar la agenda con una serenidad recién nacida. No corrí, no quise resolver todo en un día, no busqué testigos. Llamé a mi abogado para pedir una cita y, contra mi costumbre, no expliqué de más. Mañana, me dijo, y sentí que el calendario se acomodaba solo, como cuando uno abre una ventana y entra el aire justo. Preparé un caldo ligero, lo comí despacio, y dejé que el cuerpo agradeciera. La tristeza seguía, no voy a negarlo, pero ya no era dueña de la casa, se había mudado al cuarto de visitas. Por la tarde, me recosté unos minutos y escuché pasos en el pasillo. Era la muchacha acomodando la ropa lavada, y su discreción me recordó que hay gente que entiende el lenguaje del cuidado sin pedir explicaciones. Le agradecí con una sonrisa y le pedí que no me llamara para la cena. Necesitaba estar sola con esta versión de mí que apenas estaba aprendiendo a sostener. Me quedé viendo cómo el sol se iba derritiendo en naranja sobre los techos, y me permití otra frase escrita en la libreta: no más silencios que me lastimen. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y, por primera vez en mucho tiempo, la noche no me dio miedo, me dio herramientas. Mañana iré a ese despacho en Las Lomas con la frente en alto y sin hacer escándalo, como he hecho todo en mi vida, pero con algo nuevo latiendo adentro. No voy a borrar a mi hija de mi historia, tampoco voy a regalarle el derecho de romperme cada domingo. Voy a ordenar mi casa, mis papeles y mi ánimo. Si la vida es una mesa, hoy moví de lugar los cubiertos para que no me sigan hiriendo las manos. Y aunque no sé exactamente qué vendrá, ya no me siento a merced de su humor ni del mío. Mañana hablaré de herencias, sí, pero hoy aprendí a heredarme paz. La cita en la notaría me recibió con ese olor inconfundible a madera encerada y a papeles viejos que guardan secretos. Llegué temprano, con mi bolso de cuero en una mano y la decisión en la otra. El despacho estaba en Las Lomas, con ventanas grandes que dejaban pasar la luz de la mañana sobre muebles de caoba y alfombras de tonos sobrios. El silencio allí no pesaba como en mi casa, aquí sonaba a respeto. Me senté en la sala de espera mientras una secretaria de voz suave me ofrecía agua mineral. Miré mis manos, pulcras, pero con venas marcadas por los años de esfuerzo. En ellas,
Alguna vez sostuve todo por mis hijos. Ese día, las usaba para sostenerme a mí misma. El abogado me recibió en su oficina, con una mesa ancha de madera clara y una carpeta de cuero italiano colocada en el centro como una invitación solemne. Me saludó con cordialidad, aunque en sus ojos había un dejo de sorpresa, no esperaba verme tan firme. Me explicó cada línea con calma, con ese tono que se usa para quienes parecen frágiles. Yo asentía, pero por dentro estaba más firme que nunca. No vine a llorar ni a justificarme. Vine a cerrar un ciclo. Abrí la carpeta y ahí estaba mi nombre, Mercedes Román de Santa Cruz, como encabezado de una vida entera escrita en cláusulas. Mis propiedades, las cuentas bancarias, los terrenos, los departamentos y la empresa de distribución que Andrés y yo levantamos juntos desde nada. Todo eso en papeles. Recordé nuestras primeras cuentas conjuntas, aquellas que apenas alcanzaban para pagar la hipoteca de la casa pequeña donde comenzamos. Y luego me vi ahí, con propiedades de más de 7 ceros anotadas, y entendí que lo que estaba a punto de decidir valía más que cualquier cifra. Era dignidad. El abogado me ofreció un bolígrafo fino, pero saqué mi propia pluma Montblanc, regalo de Andrés en nuestro aniversario número 30. Con esa tinta, firmé los cambios. Taché el nombre de Laura sin temblar. Dejé todo a nombre de mi hijo menor y de mis nietos, con una condición clara. Ninguno de esos bienes podría ser tocado por Laura hasta que demostrara, con hechos y no con palabras, que sabía honrar lo que la vida le daba. Mientras firmaba, me tembló el pulso, pero no de duda, sino de emoción contenida. Era como si en cada trazo cerrara las heridas de los últimos años. El abogado me miraba con discreción, comprendiendo que esas líneas no solo eran legales, eran una carta íntima a mi propia historia. Al terminar, me devolvió el documento con un respeto que agradecí. Guardé la carpeta en el bolso y respiré hondo. No estaba castigando a mi hija. Estaba rescatando mi valor. Antes de salir, me detuve frente a un cuadro en la pared, una pintura de un campo abierto con cielos azules. Me quedé viéndolo un instante y pensé que así se sentía mi decisión, amplia, sin muros, con espacio para volver a ser yo. Dejé la oficina sin prisa, saludando a cada persona como si llevara a la frente un anuncio nuevo. He tomado control de mi vida. Subí al coche y, por primera vez en semanas, sonreí. De camino a casa, recordé a Laura de niña, cuando me pedía que la acompañara a firmar sus trabajos escolares porque decía que mi letra era bonita. Ahora mi letra la estaba dejando fuera de algo inmenso, pero no por falta de amor, sino por exceso de amor propio. La contradicción dolía, pero también daba paz. Sentí que la ciudad, con todo su ruido y sus restaurantes elegantes, seguía girando igual, sin que nadie sospechara que mi mundo acababa de cambiar de eje. Esa tarde me serví un café en la sala, con la ventana abierta al jardín lleno de bugambilias. Apoyé la carpeta sobre mis piernas y la acaricié como si fuera un diario. La decisión ya estaba tomada. Nadie podría cuestionarla porque no era un acto de capricho, sino un acto de justicia conmigo misma. Aún no sabía cómo reaccionaría Laura cuando descubriera lo que hice, pero eso ya no era mi preocupación. Mi único deber era conmigo. Guardé los documentos en un cajón cerrado y antes de apagar la lámpara, me miré en el espejo del pasillo. La mujer que vi no era débil ni víctima. Era una madre que entendió tarde, pero a tiempo, que el amor no se mide en herencias, sino en respeto. Me prometí no volver a callar lo que me quema el alma. Esa noche dormí por fin con los ojos cerrados, aunque el corazón todavía vigilaba. Los días siguientes fueron extrañamente callados. Caminaba por mi casa amplia, con ventanas grandes y muebles elegantes, y el eco parecía perseguirme en cada rincón. El silencio que antes disfrutaba como signo de paz ahora se sentía distinto, como si llevara escondida la frase de Laura rebotando en las paredes. Me refugiaba en mi biblioteca privada, acomodando libros y repasando cartas antiguas, pero incluso entre las páginas se me colaba esa herida. Nunca había sentido tan pesado el aire de un lugar que yo misma había construido con tanto amor. Me levantaba temprano, hacía mis ejercicios de pilates en el club privado y me bañaba con calma en mi baño de mármol. Todo parecía igual, pero ya nada lo era. Llevaba conmigo una sensación de vacío, una mezcla entre rabia contenida y tristeza seca. Abría los cajones del closet, veía mi ropa de diseñador perfectamente colgada, los perfumes alineados como soldados, y me preguntaba de qué servía tanto lujo si lo que más necesitaba era respeto.
Ese respeto que jamás debió faltar entre madre e hija. Una tarde, el chofer se acercó con una noticia. Laura había intentado usar la tarjeta de crédito que le dejé para emergencias y le fue rechazada. No era un error del banco, era una decisión mía. No dije nada. Solo asentí, y guardé la información en mi pecho como si fuera un recordatorio de que los límites también hablan. Sentí un escalofrío, no de culpa, sino de claridad. Era el inicio de una etapa donde cada peso que dejara de fluir hacia ella era una pieza más de mi reconstrucción interna. Decidí ocupar mis horas en cosas que me devolvieran serenidad. Empecé a leer un viejo diario donde anotaba los avances de nuestra empresa familiar y comprendí cuánto había sacrificado de mi vida personal por sostener a los demás. Cada transferencia, cada préstamo encubierto, cada gasto que disfrazaba de ayuda me había ido borrando poco a poco. Cerré el diario con fuerza y prometí no volver a cometer el mismo error. El dinero puede volver, la dignidad no. El administrador de la residencia donde Laura vivía me escribió un correo. Llevaban semanas retrasándose en los pagos de servicios básicos. La casa, aunque estaba a mi nombre, se iba llenando de deudas por su descuido. Leí la notificación varias veces, midiendo cada palabra como si fueran cuchillos. No respondí de inmediato. Caminé hacia el jardín de mi casa, respiré el aroma de las rosas recién regadas y me repetí que no debía correr a salvarla. La salvación, esta vez, no dependía de mí. Me refugiaba en mis rutinas. Preparaba té en mi vajilla de porcelana, encendía velas con aroma a lavanda y ponía música suave en el tocadiscos antiguo de Andrés. Me rodeaba de todo ese lujo silencioso que antes compartía con orgullo en reuniones familiares. Pero ahora, cada objeto brillaba distinto, como si me recordara que yo también merecía ser cuidada. El perfume caro, el bolso fino, las joyas, todo me hablaba de una mujer que había olvidado que su valor no se mide en lo que entrega, sino en lo que exige para sí misma. Algunas noches, me sorprendía imaginando la incomodidad de Laura al ver que su estilo de vida empezaba a tambalearse. Me preguntaba si reconocería de dónde salían los cimientos de su aparente estabilidad. ¿Sería capaz de admitirlo? ¿O tal vez preferiría seguir fingiendo que todo estaba bajo control mientras las cuentas se acumulaban? No lo sé. Lo único seguro era que esta vez no llegaría al rescate. Tenía que sentir el peso de sus actos. Lo más duro fue aceptar que mi silencio no era indiferencia, sino disciplina. Había pasado demasiado tiempo resolviendo lo que no me correspondía. Ahora cada llamada no contestada, cada deuda no cubierta, cada gasto bloqueado era un ladrillo más en la muralla que me devolvía mi espacio. No era un castigo, era un nuevo lenguaje entre nosotras, aunque ella aún no lo entendiera. Yo lo comprendía bien. El amor no puede ser excusa para la humillación. Y así pasaban los días, entre mi calma recién estrenada y el ruido distante de los problemas que ya no cargaba sobre los hombros. Sabía que vendrían reclamos, lágrimas, quizá hasta reproches públicos. Pero yo ya no era la misma. Esa noche, al cerrar las persianas, entendí que el verdadero despertar no fue de Laura, sino mío. Fue el despertar del desprecio, sí, pero también de la fuerza que me había prometido no volver a perder. ¿Y tú? ¿Alguna vez ayudaste tanto a alguien que terminó creyendo que tenía derecho a despreciarte? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. El viernes por la tarde me vestí con calma para asistir a la reunión del club privado donde suelo encontrarme con un grupo reducido de mujeres. No era un evento formal, más bien una de esas tardes de café y conversación que se disfrazan de distracción, aunque todas sabemos que ahí se confiesan verdades que rara vez salen de casa. Elegí un vestido sobrio, un par de aretes de perlas discretas y me perfumé con la fragancia que Andrés siempre decía que olía a mujer con dignidad. Mientras el chofer me llevaba, miraba por la ventana los árboles de la avenida y pensaba en cómo, aunque la ciudad bulle, yo caminaba por dentro en un silencio que pesaba más que el tráfico. El salón del club olía a té de jazmín y a madera encerada. Las luces cálidas iluminaban la decoración elegante, los sillones tapizados en terciopelo y la gran mesa de centro con revistas de moda y economía. Al entrar, me saludaron con sonrisas que parecían leerme más de lo que yo quería mostrar. Conocían mis rutinas, mi historia, la forma en que siempre aparecía impecable. Pero ese día, aún con el bolso de cuero fino en la mano, me sentía distinta, como si el silencio de mi hija me siguiera pegado al cuerpo. Nos sentamos alrededor de una mesa redonda y las conversaciones comenzaron a fluir. Viajes, remodelaciones de casas,
inversiones en el banco, nietos en colegios privados. Yo escuchaba en silencio, revolviendo el azúcar en mi taza sin probarla. Sentía que el ruido de sus voces se me escapaba como agua entre los dedos, porque mi cabeza solo podía regresar a esa frase: te cambio por mis suegros. No la mencioné, pero me apretaba la garganta cada vez que alguien preguntaba por mis hijos. Una de ellas, más observadora, me tocó la mano suavemente. Mercedes, hace tiempo que no hablas de Laura, ¿está bien? Asentí con una sonrisa forzada, de esas que huelen a mentira blanca. No quería abrir la herida frente a esas mujeres, aunque sabía que más de una cargaba cicatrices similares. Guardé silencio, y el silencio, curiosamente, habló más que cualquier explicación. Mientras ellas reían por alguna anécdota de viajes organizados por agencias exclusivas, yo me refugié en mis pensamientos. Me vi a mí misma corriendo de un banco a otro, resolviendo cuentas de mis hijos, transfiriendo dinero como si fuera aire, mientras ellos apenas notaban el sacrificio. Todo ese esfuerzo me había dejado agotada y lo peor, acostumbrada a no esperar nada. ¿En qué momento confundí amor con abnegación sin límites? De pronto, una amiga mayor, de voz grave y mirada franca, me susurró con un dejo de complicidad: Mercedes, tal vez es hora de hacer justicia emocional. Esa frase me golpeó en el centro del pecho. No estaba hablando de venganzas ni castigos. Hablaba de algo más profundo, de rescatarme a mí misma del pozo donde yo sola me había metido. Supe en ese instante que mis silencios no eran invisibles, que alguien los estaba leyendo. Bebí un trago de té ya frío y sentí un nudo en la garganta. La idea de justicia emocional se me quedó grabada como una campanada. Recordé la notaría, la firma del testamento, la decisión de cortar los hilos que me usaban como marioneta. Todo comenzaba a tener sentido. No se trataba de dejar de amar, se trataba de amar con respeto hacia mí. Cuando terminó la reunión, me despedí con calma. Caminé hacia la salida con pasos lentos, pero cada paso me parecía más firme. El aire de la calle me supo a libertad, aunque todavía con sabor amargo. Sabía que mi entorno comenzaba a cambiar y que yo debía acostumbrarme a la incomodidad de poner límites. Me acomodé el chal sobre los hombros y miré al cielo nublado. Ni el sol ni la lluvia me definían, solo mis decisiones. En el camino de regreso, dentro del coche, acaricié el bolso sobre mis piernas y cerré los ojos. No necesitaba explicaciones ni validaciones externas. Lo que había escuchado en esa mesa elegante era una confirmación de lo que ya estaba dentro de mí. No podía seguir sosteniendo a quien me tiraba piedras en el corazón. No era crueldad, era supervivencia. Esa noche, mientras me descalzaba en mi cuarto, comprendí que había dado otro pequeño paso hacia la mujer que necesitaba volver a ser. El viernes siguiente recibí la invitación a una gala benéfica en el Hotel Presidente, de esas noches donde el lujo se respira en cada detalle. Lámparas de cristal colgando como cascadas, alfombras rojas extendidas hasta la entrada, meseros impecables sirviendo champaña en copas delgadas. Dudé en ir, pero algo dentro de mí me empujó. Tal vez era la necesidad de recordarme que aún tenía un lugar en esos espacios donde alguna vez entré con la frente alta, acompañada de Andrés. Me vestí con un conjunto sobrio, un collar de perlas pequeñas y mi bolso de cuero preferido. No quería destacar, solo estar. Al llegar, saludé a conocidos que me abrazaron con la calidez de siempre. El ambiente olía a perfume caro y a flores recién traídas de algún invernadero exclusivo. Entre las mesas redondas decoradas con velas doradas, vi a Laura. Estaba radiante con un vestido de diseñador en tono azul marino que alguna vez salió de mi propia cuenta bancaria, porque me pidió ayuda para un evento importante. Caminaba segura, tomada del brazo de su esposo, y a su lado sus suegros se mostraban como si fueran los anfitriones. Me limité a observar desde lejos. No buscaba un enfrentamiento, pero el destino no suele pedir permiso. La vi posar para los fotógrafos, sonreír con esa seguridad que a mí siempre me negó, y pensé que quizá ella ya había olvidado nuestras últimas palabras. El murmullo de las conversaciones llenaba el salón mientras los flashes parpadeaban como estrellas artificiales. Me quedé en mi mesa, en silencio, con una copa de vino blanco que no probé. No podía dejar de pensar que en esa misma sala, con esos mismos invitados, yo había sido la madre orgullosa que presumía los logros de su hija. Ahora era la madre que observaba desde la distancia cómo me reemplazaba en su propio guión. Cuando llegó el momento de la donación simbólica, todos sacaron discretamente sus tarjetas para pasar al frente.
Laura, confiada, se levantó con el mismo aire triunfante de siempre. Vi cómo entregaba su tarjeta dorada a la encargada, segura de que sería un gesto sencillo. Pero no fue así. El primer intento fue rechazado. Ella rió nerviosa, creyendo que era un error técnico. Volvió a entregarla. Segundo intento. Rechazado. El murmullo comenzó a crecer en la sala, y de pronto, ese lujo aparente se transformó en incomodidad. El tercero fue definitivo. No hay fondos, murmuró la empleada con voz baja pero lo suficiente clara para que más de uno lo escuchara. La sonrisa de Laura se borró de inmediato. Vi cómo su esposo bajaba la cabeza, evitando miradas, y cómo sus suegros se hacían a un lado con discreción, como si no la conocieran. El aire del salón se volvió denso, incluso la música de fondo parecía burlarse. En un segundo, la imagen impecable de mi hija se quebró frente a un público que no perdona. Laura huyó al baño con los ojos enrojecidos, mientras su esposo se quedaba solo en la mesa fingiendo revisar el celular. Yo permanecí inmóvil, con las manos entrelazadas sobre la falda. No fui hacia ella, no ofrecí mi tarjeta, no me levanté a rescatarla como tantas veces lo hice en silencio. Observé, y ese acto de no moverme fue más fuerte que cualquier palabra. Era el costo de su desprecio manifestándose sin mi intervención. Un grupo de conocidos se acercó a saludarme como si nada hubiera ocurrido. Yo respondí con serenidad, aunque mi corazón latía con fuerza. Por dentro, me dolía verla humillada, porque sigue siendo mi hija, pero también sabía que la vida le estaba devolviendo una lección que yo ya no podía seguir explicando. Era un espejo cruel, pero necesario. La gala continuó, y las luces siguieron brillando. Yo permanecí en mi asiento hasta el final, con la calma de quien ha aceptado que no todo se puede resolver con dinero, transferencias o herencias. A veces, lo único que queda es dejar que la vida muestre lo que uno intentó prevenir con amor. Esa noche regresé a casa con un silencio distinto. Ya no pesaba como antes, ahora me acompañaba como un escudo. Al cerrar la puerta de mi residencia, me quité el collar de perlas y lo guardé en su estuche de terciopelo. Me miré al espejo y vi en mis ojos una mezcla de tristeza y alivio. No celebraba su caída, pero tampoco me culpaba. Por primera vez en mucho tiempo, me permití aceptar que no era mi responsabilidad evitar que mi hija enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Al día siguiente de la gala desperté temprano, con la sensación de que la humillación pública de Laura aún flotaba en mi memoria. Caminé hacia mi tocador y abrí con cuidado el joyero de madera donde guardo mis piezas más preciadas. Dentro descansaban collares de Cartier, anillos con diamantes que Andrés me regaló en aniversarios, y un par de pendientes de oro blanco heredados de mi madre. Cada joya tenía una historia, un instante que me recordaba que todo lo que logré lo hice con trabajo, disciplina y sacrificios silenciosos. Me quedé mirando ese brillo frío y entendí que ningún lujo tiene sentido cuando la lealtad de quienes amas se desvanece. Me probé un collar de perlas largas que solía usar en cenas elegantes. Al tocar mi piel, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. Era la memoria. Recordé a Laura de niña, frente a este mismo espejo, pidiéndome jugar a ser adulta, colgándose las cadenas de oro y riendo con inocencia. «Algún día serán tuyas, hija», le decía. Ella me miraba fascinada, como si yo fuera el centro de su universo. Y ahora, esa misma niña convertida en mujer me había cambiado por gente ajena. La contradicción era tan dolorosa que tuve que sentarme para no caer. Abrí uno de los cajones del tocador y saqué un viejo álbum de fotos. En una imagen aparecía Laura, con apenas 6 años, vestida con un vestido blanco sencillo, sosteniendo un bolso que apenas podía cargar. En otra, a sus 15, sonriendo mientras yo le ajustaba una pulsera de oro. Todas esas escenas parecían ahora fragmentos de una película rota. Cerré el álbum con fuerza. Esas joyas, esas prendas, esa vida de aparente elegancia, no habían comprado su gratitud. Al contrario, parecían haberle alimentado la soberbia. Me levanté y caminé hacia la sala principal, donde los rayos de sol entraban por las ventanas grandes, iluminando cada rincón. Allí, con el collar todavía en mis manos, comprendí algo que me había costado aceptar. El error no fue darle lo mejor, sino dejar que lo creyera eterno, sin condiciones. El lujo se puede regalar, pero la lealtad no se compra ni con diamantes.
Me senté en el sillón de terciopelo y escribí un mensaje breve en mi celular. No quería explicaciones largas ni abrir espacio para justificaciones. Solo tecleé: no busques más. No hay nada que cobrar. Solo lo que sembraste. Presioné enviar y sentí un vacío recorrerme el pecho. No era venganza, era una declaración de límites. Una forma de decirle que la cuenta de los favores estaba cerrada y que lo único que quedaba era su propio reflejo. Después de mandar ese mensaje, me serví un café y lo bebí lentamente, observando las flores de mi jardín desde la terraza. El aroma del café recién molido se mezclaba con la fragancia de las bugambilias, y por primera vez en semanas, sentí que el mundo tenía un orden que yo misma estaba construyendo. No necesitaba gritos ni confrontaciones, bastaba con sostener mi silencio como escudo. El respeto no se suplica, se establece. Esa mañana llegaron a la puerta 2 invitaciones, una para una exposición de arte en un hotel boutique y otra para un té en el club. Las coloqué sobre la mesa sin abrirlas. No tenía ánimo de fiestas ni de apariencias. Lo único que quería era ordenar mi vida desde adentro, antes de volver a mostrarme en sociedad. El ruido externo ya no me llenaba, lo que buscaba era calma real. Miré nuevamente las joyas esparcidas sobre la cama. Las guardé con cuidado, una por una, como si cerrara capítulos. No pensaba regalarlas ni venderlas, pero tampoco permitiría que fueran vistas como trofeos a reclamar. Eran símbolos de mi historia, no monedas de cambio. Y mientras cerraba el joyero, me prometí algo en voz baja. Mis tesoros ya no estarían en oro ni en cuentas de banco, sino en la fortaleza de no dejar que me vuelvan a pisotear. La tarde cayó lenta, y me encontré escribiendo en mi libreta. Una frase se repitió en mi mente hasta que quedó grabada en la tinta: las joyas brillan, pero la lealtad ilumina. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y me dejé llevar por un sueño ligero. En mi interior sabía que los próximos días traerían más pruebas, pero también más respuestas. El brillo del lujo se apagaba frente a la claridad de la verdad que, poco a poco, se estaba revelando. Ese domingo amanecí con un nudo en la garganta. No quería quedarme encerrada en casa, así que pedí al chofer que preparara el Bentley negro que Andrés había amado tanto. Cada vez que subo a ese coche, siento que él me acompaña en silencio, como si su perfume antiguo aún estuviera impregnado en los asientos de piel. Nos dirigimos al cementerio, y el trayecto por las avenidas arboladas se me hizo eterno. El ruido de la ciudad parecía apagarse dentro del auto, solo escuchaba mi respiración y el golpeteo de mi corazón contra el pecho. Al llegar, bajé despacio con el ramo de flores blancas entre las manos. El aire olía a tierra húmeda y a nostalgia. Caminé por el sendero de piedra hasta la tumba de Andrés, rodeada de cipreses altos que parecían custodiar su memoria. Me arrodillé frente a la lápida, coloqué las flores con cuidado y apoyé la mano sobre el mármol frío. «Perdóname, amor», susurré, «por no haberla criado mejor. Hoy siento que la perdí, y lo único que me queda es tu recuerdo para sostenerme». La brisa suave me acarició el rostro como respuesta. Me quedé ahí un buen rato, contándole todo lo que había pasado en las últimas semanas. La humillación en la cena, el silencio posterior, la firma del testamento, la gala donde su soberbia chocó contra la realidad. Hablaba bajito, como si de verdad me escuchara, como si aún pudiera darme ese consejo firme que tanto extraño. Al final, con lágrimas contenidas, le confesé algo que me quemaba. Hoy, Andrés, elijo la paz, aunque me duela. Y al decirlo, sentí un alivio que no venía de fuera, sino de dentro. De regreso al coche, mientras el chofer abría la puerta, miré el cielo despejado. Era extraño, pero me di cuenta de que no necesitaba gritar mi dolor a nadie. Ese viaje al cementerio había sido un recordatorio de que no estoy sola, aunque él no esté físicamente. A veces el amor verdadero se convierte en brújula aún después de la muerte. Subí al Bentley, acaricié el volante y cerré los ojos un instante. El silencio del motor encendido me dio fuerzas. Al llegar a casa, entré directo a mi despacho, donde guardo todos los papeles importantes. El aire allí siempre huele a cuero y a polvo, como si las decisiones pesaran más que el tiempo. Llamé a mi nieta mayor, hija de mi otro hijo. La voz de esa niña, ya convertida en adolescente, me llenó de ternura. Le conté que ella sería mi heredera, que en mis cuentas y en mis papeles estaba escrito su futuro. Lo único que quiero es que nunca olvides que lo que se te da con amor, se cuida con respeto.
le dije. Su silencio emocionado al otro lado de la línea me hizo sonreír. Colgué el teléfono y me recosté en el sillón de piel. Había tomado la decisión más dura de mi vida, dejar fuera a mi propia hija, no por falta de amor, sino por la necesidad de salvarme a mí misma. No quería que mi legado terminara en manos de alguien que lo menospreciaba. El dinero que Andrés y yo sudamos durante décadas no era un simple botín, era la prueba de nuestra lucha, de nuestros desvelos y de cada sacrificio compartido. Y esa prueba merecía honores, no desprecio. Durante la tarde, caminé por mi jardín con pasos lentos. Las bugambilias caían en pétalos fucsias sobre el pasto verde, y cada pisada crujía bajo mis zapatos. Me repetí que la vida no siempre es justa, pero uno tiene que ser justo consigo mismo. Sentí que el aire fresco me devolvía un poco de calma, aunque sabía que lo que estaba por venir no sería fácil. Las consecuencias ya estaban tocando la puerta de mi hija, y yo debía estar preparada para no abrirla. Cené sola, con un plato sencillo, mientras en la televisión pasaban noticias que no me interesaban. Lo único que resonaba en mi cabeza era la voz de mi nieta: «Gracias, abuela». Esas 2 palabras bastaron para recordarme que aún había semillas buenas creciendo en mi familia, aunque una rama se hubiera torcido. Cerré los ojos y le pedí a Dios la fortaleza para sostenerme en las decisiones que ya no tenían marcha atrás. Esa noche me acosté con una mezcla extraña de dolor y serenidad. No celebraba nada, pero tampoco me castigaba. Había aprendido que el amor no significa entregarlo todo sin condiciones, y que poner límites también es una forma de querer. La oscuridad de la habitación me abrazó como nunca antes, y con un suspiro entendí que la vida siempre encuentra la manera de enseñarnos a elegirnos primero, aunque nos cueste lágrimas. ¿Y tú? ¿Crees que la sangre lo es todo, o una madre tiene derecho a retirarse de quien la hiere, aunque sea su propia hija? Déjame tu opinión en los comentarios. Sé que muchas Mercedes en silencio necesitan leer tus palabras. Esa semana me levanté con la necesidad de poner orden en todo lo que había guardado durante años. Subí al ático de la casa, ese lugar donde el polvo se mezcla con memorias, y abrí las cajas que había dejado cerradas desde que Andrés murió. Dentro encontré álbumes familiares, cintas viejas y cartas escritas a mano. El olor a papel antiguo me envolvió y, de pronto, me vi recorriendo pasajes de mi vida que ya casi había olvidado. Tomé los álbumes con cuidado, sacudiendo el polvo, y decidí llevarlos a restaurar. No podía permitir que esas imágenes, esos testigos silenciosos de nuestra historia, se perdieran con el tiempo. El restaurador me entregó los álbumes días después, envueltos en papel fino y con tapas nuevas que resaltaban las fotografías en blanco y negro. Cada página era como una cápsula de vida: las navidades en familia, los cumpleaños con globos en el jardín, los viajes en carretera donde los niños se quedaban dormidos en el asiento trasero. Abrí uno y me encontré con Laura soplando las velas de su pastel de 15 años, con un vestido sencillo pero radiante. Esa sonrisa me golpeó, porque en esa foto aún había ternura. Me pregunté en qué momento se borró. Decidí repartir los álbumes entre mis nietos. Quería que ellos tuvieran pruebas de que alguna vez fuimos una familia unida, de que el amor existió antes de los errores. Envolví cada uno con listones y escribí dedicatorias cortas en tarjetas blancas. Los entregué uno por uno, observando en sus ojos la emoción de descubrir recuerdos que no conocían. Era mi forma de dejarles algo más valioso que cualquier cuenta de banco, la certeza de que hubo raíces sólidas en nuestra historia. Cuando llegó el turno de los hijos de Laura, me detuve. No podía darles lo mismo sin dejar clara la verdad. En lugar de un álbum, les escribí una carta a mano, con letra firme y sin adornos. Queridos míos, puse, algún día entenderán que una madre también es mujer, y que cuando esa mujer es herida, guarda silencio no por debilidad, sino por respeto a sí misma. Cuando aprendan a ver a su madre como mujer, quizá puedan entender mi silencio. Doblé la carta y la guardé en un sobre blanco, sin más. El día que entregué la carta a través de un mensajero, sentí un nudo en la garganta. No sabía si la leerían con resentimiento o con curiosidad. Tal vez ni siquiera la abrirían. Pero ese no era mi problema. Mi deber era sembrar la verdad, aunque germinara tarde. Volví a casa con la certeza de que había hecho lo correcto, aunque me doliera. El silencio también es un regalo, cuando se entrega con honestidad. Esa noche encendí una vela en la sala y coloqué un álbum sobre la mesa.
Abrí las páginas y me quedé mirando una foto donde Andrés me abrazaba en una terraza durante un viaje. El viento le alborotaba el cabello y yo reía con una libertad que ya casi no recuerdo. Me quedé contemplando esa escena hasta que los ojos se me humedecieron. No era nostalgia, era un recordatorio. Alguna vez fui feliz sin condiciones. Y debía aprender a serlo otra vez. Al día siguiente recibí un mensaje corto de mi hijo menor. Mamá, gracias por los recuerdos. Lo leí varias veces y sonreí. No mencionó herencias, ni dinero, ni propiedades. Solo recuerdos. Y entendí que eso, en el fondo, era lo más importante que podía dejarles. El dinero puede perderse, pero la memoria familiar, si se cuida, se convierte en un legado eterno. Me preparé un café fuerte, lo bebí en la terraza y observé el jardín florecido. El sol iluminaba cada rincón y pensé que tal vez ese era el verdadero lujo, poder mirar hacia atrás sin mentiras, aunque doliera. Los álbumes restaurados eran una prueba de que mi vida no se resumía a una hija ingrata. Había historias hermosas que también merecían recordarse. Guardé el álbum en el cajón principal del mueble de la sala y cerré con llave. Era mi tesoro personal, un recordatorio de lo que fui y de lo que aún soy. Mientras apagaba la vela, entendí que los recuerdos no solo se entregan para ser vistos, también para marcar el rumbo. Esa noche, al subir a mi recámara, supe que había dado un paso más en la reconstrucción de mi dignidad. Después de semanas cargadas de silencios y decisiones firmes, sentí que necesitaba alejarme de todo. Entré a una agencia de viajes en Polanco, de esas que exhiben catálogos brillantes con destinos paradisíacos y hoteles de lujo. La joven que me atendió me habló de paquetes, excursiones y descuentos, pero yo solo quería algo sencillo. Un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera caminar sin que mi apellido pesara. Elegí Mallorca casi sin pensarlo, como si ese nombre me prometiera calma. Pagué con mi propia cuenta, sin pedir favores ni explicar nada a nadie. Fue un acto de libertad tan simple como poderoso. El avión despegó al atardecer y me quedé mirando por la ventanilla cómo las luces de la ciudad se iban haciendo pequeñas. Cerré los ojos y recordé la primera vez que viajé con Andrés, cuando aún no teníamos propiedades ni comodidades, solo un sueño y un poco de dinero justo para sobrevivir. Ahora viajaba sola, con un pasaporte lleno de sellos y una maleta discreta. La diferencia no estaba en los lugares, sino en mí. Llevaba en el corazón cicatrices que pesaban más que el equipaje. Al llegar al Hotel Boutique, sentí que entraba a un mundo distinto. Me asignaron una suite frente al mar, con balcones amplios y sábanas que olían a suavizante caro. La decoración era elegante pero cálida, nada ostentosa. Dejé la maleta en un rincón y me acerqué a la ventana. El sonido de las olas golpeando suavemente la orilla se mezclaba con la brisa que olía a sal y a jazmín. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir que debía sostener a nadie más. Ese lugar era solo para mí. Los días transcurrieron lentos. Me levantaba temprano, caminaba descalza por la playa y dejaba que la arena fría me recordara que aún había vida en mis pasos. Almorzaba en un restaurante elegante frente al mar, probando pescados frescos y vinos blancos que parecían acariciar la garganta. Por las tardes, me regalaba sesiones en el spa de lujo del hotel, masajes con aceites tibios, música suave y un silencio que no hería. Me veía en los espejos largos y no reconocía a la mujer cansada de semanas atrás. Veía a alguien en proceso de volver a sí misma. En una de esas tardes, con la piel aún impregnada de aroma a lavanda, me senté a escribir en mi diario. Llené páginas enteras con confesiones que nunca me atreví a decir en voz alta. Escribí sobre Laura, sobre el dolor de ser reemplazada por sus suegros, sobre la humillación de sentirme invisible. Pero también escribí sobre mí, sobre la mujer que alguna vez se creyó fuerte y que ahora estaba aprendiendo a serlo de nuevo. Cada palabra era como sacar piedras del pecho. Una noche, bajé al bar del hotel y pedí una copa de vino. El ambiente estaba lleno de turistas charlando en distintos idiomas, riendo sin preocupaciones. Yo los miraba y pensaba en lo irónico que es. Ellos buscaban escapar de la rutina, y yo escapaba de un silencio familiar que me asfixiaba. Me quedé observando el reflejo de mi copa bajo la luz tenue, y ahí, sola entre desconocidos, comprendí que mi compañía ya no era castigo, sino refugio. Cuando el viaje estaba por terminar, salí al balcón de mi suite y contemplé el amanecer. El cielo se pintaba de tonos rosados y naranjas,
y el mar parecía un espejo inmenso. Respiré hondo y pensé lo valioso que había sido regalarme ese tiempo. El lujo no estaba en la suite ni en el servicio impecable, sino en haberme elegido a mí misma. Había descubierto que el verdadero descanso no es físico, sino emocional. Al volver a casa, la ciudad me recibió con su ruido habitual y mis rutinas intactas. Pero yo ya no era la misma. Encontré en el buzón un sobre con letra conocida. Lo abrí en silencio. Era de Laura. 3 palabras escritas sin adornos ni excusas. Estoy arrepentida, mamá. Sentí un golpe en el pecho, una mezcla de alivio y escepticismo. Guardé la carta en mi bolso sin responder. Esa noche, mientras acomodaba las maletas en mi recámara, comprendí que las vacaciones me habían regalado algo más que descanso. Me habían mostrado que no necesito escapar para sentir paz. Necesito mantenerla dentro de mí, aun cuando el mundo me grite lo contrario. Cerré los ojos y me prometí no soltar esa calma por nada ni por nadie. Los días después de mi regreso fueron distintos. Me levantaba temprano, hacía café y lo bebía en la terraza de la casa mientras veía cómo la luz del sol entraba por las ventanas grandes y bañaba el comedor de tonos dorados. El sonido de la ciudad llegaba apagado hasta mi rincón de paz, y por primera vez en mucho tiempo no me molestaba. Había algo en ese viaje que me dejó más ligera, como si la brisa del mar todavía me acariciara el rostro. Me repetía a mí misma que no podía volver a la mujer que callaba para no incomodar. Ahora debía sostener mis decisiones, aunque me temblaran las manos. Me refugiaba en las rutinas más sencillas: preparar el desayuno, caminar por el jardín, leer en la biblioteca mientras el aroma de las flores entraba suavemente por la ventana. No necesitaba eventos sociales ni cenas en restaurantes elegantes. Mi lujo estaba en esa calma que había aprendido a valorar. Algunas tardes me sentaba a organizar papeles de la empresa, revisando cuentas y contratos, asegurándome de que todo quedara en orden. Era mi manera de recordarme que la vida seguía y que yo aún era capaz de sostenerla. Una mañana, mientras repasaba notas en mi escritorio, el teléfono sonó. Vi en la pantalla el número de Laura. Me quedé mirándolo, sin contestar. El aparato vibraba sobre la mesa como un corazón desesperado, pero yo no moví un dedo. Después de unos segundos, se apagó. El silencio volvió a ocupar la habitación. No lloré ni sonreí, solo sentí un vacío extraño, como si esa llamada hubiera sido un eco tardío de algo que ya no podía salvarse con palabras. Al día siguiente volvió a sonar. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Esta vez lo dejé sonar más tiempo, observando cómo la luz de la lámpara se reflejaba en el marco plateado de una foto familiar. No contesté tampoco. Había algo liberador en resistir la tentación de volver a entrar en el mismo círculo de súplicas y reproches. El amor no desaparece, pero las heridas enseñan a poner distancia. Y esa distancia era ahora mi forma de respeto hacia mí misma. La tercera llamada llegó desde un número desconocido. Contesté por instinto. Era el colegio de mis nietos. Con voz apenada, la directora me explicó que Laura no había podido pagar la inscripción del ciclo escolar. Sentí un golpe en el estómago. Por años yo misma había hecho esas transferencias automáticas al banco, sin siquiera consultarlo. Ahora me pedían ayuda, como si yo aún debiera responder por lo que ya no me corresponde. Respiré hondo y, con voz tranquila pero firme, respondí: lo lamento mucho, pero no puedo ayudar en este momento. Por favor, comuníquense directamente con la madre de los niños. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Yo también lo sentí en el pecho, como una punzada. Pero al colgar, comprendí que esa negativa era una de las decisiones más importantes de mi vida. Por primera vez, no corrí a rescatarla. El resto del día me acompañó una mezcla de culpa y alivio. Caminaba por la sala acariciando los muebles como si buscaran confirmarme que había hecho lo correcto. Me serví un té de manzanilla en mi vajilla de porcelana y lo bebí despacio, mirando la llama de una vela encendida. La culpa era vieja conocida, pero el alivio era nuevo, fresco. Aprendí que uno no se destruye cuando dice no, al contrario,
empieza a recuperar fuerzas. Por la noche, me senté frente a mi tocador y abrí el joyero. Pasé los dedos por un anillo con piedras azules y recordé a Laura jugando con el de niña. Cerré el joyero de golpe. No podía seguir colgando recuerdos en mi cuello mientras me arrancaban respeto en el presente. Me acosté con el corazón acelerado, pero sin dudas. La decisión estaba tomada. No volvería a cargar con lo que no era mío. Al apagar la lámpara, me di cuenta de que el teléfono ya no me intimidaba. No importaba cuántas veces sonara ni quién estuviera al otro lado. Ahora tenía la certeza de que yo marcaba el límite. Esa noche, en medio del silencio, dormí con una convicción nueva. Mi paz no volvería a estar hipotecada en la cuenta de nadie más. La mañana comenzó con un cielo gris, de esos que parecen presagio. Estaba en la cocina preparando un café cuando escuché el timbre sonar con insistencia. No esperaba a nadie. Caminé hasta la puerta y al abrirla, la vi, Laura, con el rostro pálido, sin maquillaje, los ojos hinchados y el cabello recogido de cualquier manera. Tenía una expresión que no recordaba haber visto nunca en ella. No era altivez, tampoco coraje. Era derrota. Sus labios temblaban cuando dijo: «Mamá, lo perdí todo. Y lo peor es que perdí tu respeto». La invité a pasar en silencio. Caminó por la sala como si fuera una desconocida en su propia historia, mirando de reojo la decoración que tantas veces disfrutó. La senté en el sillón principal y me quedé frente a ella. Hablaba atropellada, contándome que las cuentas del banco estaban vacías, que las tarjetas bloqueadas ya no le permitían sostener su vida. Me habló de los niños, de las deudas, de la vergüenza de no poder mantener la casa. Yo escuchaba sin interrumpir, con la serenidad que me había costado lágrimas conseguir. Cuando terminó, guardé un silencio largo, casi insoportable. Después respiré hondo y le respondí con calma: «No has perdido todo, hija. Lo que perdiste fue mi confianza. Pero eso se puede recuperar si realmente lo deseas. El respeto no se mendiga, se gana». Vi cómo las lágrimas rodaban por su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí débil al verla llorar. Me sentí firme. Me levanté y la llevé a mi despacho. Sobre la mesa descansaban carpetas con documentos de la empresa, balances y contratos. Le señalé una silla. «Si de verdad quieres recuperar algo, empieza aquí. No como heredera, sino como trabajadora. No te daré privilegios, no tendrás tarjeta, no tendrás cuenta conjunta. Tendrás un empleo como cualquier asistente, con horario y responsabilidades». Sus ojos se abrieron sorprendidos. No era lo que esperaba escuchar. Laura bajó la mirada y entre sollozos preguntó si realmente pensaba darle ese lugar. «Sí», le respondí. «Pero no como un favor, sino como una oportunidad. Tú decides si la tomas o la dejas. Ya no soy la mujer que resuelve todo por ti. Soy la mujer que te enseñará que el respeto empieza con trabajo». Sentí un nudo en la garganta, pero no lo dejé salir. Era la única forma de que entendiera. Aceptó con un suspiro tembloroso. En ese instante vi un destello distinto en su mirada, una mezcla de miedo y esperanza. No era la hija que me gritó en aquella mesa de mármol, era alguien quebrada que buscaba un punto de apoyo. Le entregué un pequeño cuaderno y le dije: «Aquí anotarás cada tarea, cada hora cumplida. Y un día, cuando lo leas, sabrás si realmente cambiaste o solo fingiste». Se lo llevó al pecho como si fuera un salvavidas. Cuando salió de casa, me quedé sola en la sala, observando las flores frescas sobre la mesa. El silencio no era el mismo de antes. Esta vez estaba cargado de posibilidades, aunque también de incertidumbre. Sabía que había dado un paso enorme, permitirle volver, pero bajo mis reglas. No era venganza, era justicia emocional. Y aunque me doliera, entendía que el amor también debe poner límites para sobrevivir. Me recosté en el sillón y cerré los ojos. Recordé a Andrés, y pensé que quizá él habría hecho lo mismo. «No se trata de salvarla, Mercedes», me decía su voz en mi memoria, «se trata de enseñarle a levantarse sola». Esa frase me dio paz. Tal vez esta nueva etapa no sería fácil, pero al menos no sería una repetición del pasado. Mientras caía la tarde, sentí que algo en mí también se redimía. Ya no era la madre que se dejaba humillar,
tampoco la mujer que callaba. Era alguien que había aprendido a transformar el dolor en una decisión firme. No sabía si Laura cumpliría, pero yo había cumplido conmigo. Y eso ya era suficiente. ¿Y tú? ¿Crees que perdonar es lo mismo que olvidar, o el perdón verdadero necesita distancia y condiciones? Quiero leer tu experiencia. Sé que tu respuesta puede ayudar a muchas personas que viven en silencio lo mismo que yo. El primer día de trabajo de Laura en la empresa comenzó antes de lo que imaginaba. Llegué temprano a la oficina, revisé documentos y saludé al personal. Cuando ella entró, lo hizo con paso inseguro, aunque trataba de disimularlo con su postura recta. Llevaba una blusa sencilla, muy distinta a la ropa de diseñador que solía presumir. La noté incómoda cuando recibió el gafete de identificación igual al de todos los empleados. Su orgullo estaba acostumbrado a privilegios, no a reglas. Yo la observaba en silencio, sin intervenir. Sabía que cada detalle de esa mañana sería una prueba. A media jornada, alguien le pidió que preparara café para la junta. Nunca antes la había visto en un rol tan básico. La vi caminar hasta la cafetera con movimientos torpes, como si aquello la rebajara. Escuché cómo murmuraba que el café estaba demasiado fuerte y cómo intentaba justificar su tardanza. Cuando entró a la sala con la bandeja, su rostro revelaba incomodidad. Colocó las tazas frente a cada ejecutivo, y un silencio incómodo se hizo evidente. Ella, que siempre fue servida, ahora servía. Durante el almuerzo, me crucé con su mirada en el comedor. Había preparado un plato sencillo, y lo comía sin ganas. Recordé los años en los que yo misma resolvía cada factura de sus tarjetas de crédito, los almuerzos caros en restaurantes elegantes que pagaba a escondidas para que ella no se sintiera menos. Esa escena era como ver un espejo invertido. Ahora era ella quien debía aprender a vivir sin la red que tantas veces le tejí. Me dolía, pero también sentía una calma extraña. La tarde se volvió aún más pesada cuando la encargada de recursos humanos le pidió que archivara documentos. La escuché suspirar fuerte, arrastrar carpetas y quejarse en voz baja. Pero lo más revelador fue lo que pasó después. Fui al baño de empleados, y al entrar, escuché un sollozo apagado detrás de una de las puertas. Era ella. Decía entre lágrimas que no sabía cómo aguantar la mirada de los demás. Me quedé inmóvil, con la mano en la manija, sin atreverme a entrar. No era momento de rescatarla, sino de dejar que se escuchara a sí misma. Regresé a mi oficina y me senté frente al ventanal. La ciudad se extendía con su ruido habitual, pero dentro de mí reinaba un silencio distinto. Me preguntaba si estaba siendo cruel o justa. El límite es tan delgado que a veces cuesta verlo. Sin embargo, recordé la humillación que viví en aquella mesa de mármol y entendí que la justicia no siempre se siente cómoda. A veces arde, pero purifica. Al terminar el día, Laura se acercó a mi oficina. Llevaba los ojos enrojecidos, aunque trataba de sonreír. «Mamá, ya terminé las tareas», dijo en voz baja. Revisé su libreta, donde había anotado cada actividad. Estaba incompleta, pero era un inicio. Asentí sin elogios ni reproches. Ella esperaba un gesto de aprobación, pero le entregué la libreta con la misma seriedad que a cualquier empleado. No podía permitir que confundiera disciplina con favoritismo. Esa noche, de regreso en casa, me serví un té y pensé lo difícil que era verla en esa posición. Parte de mí quería correr a abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la más cansada, sabía que si lo hacía volveríamos al mismo ciclo de siempre. Debía aprender sola, debía trabajar, debía enfrentarse al orgullo que tantas veces la cegó. Miré alrededor de mi sala, iluminada por lámparas cálidas, con la decoración impecable que Andrés y yo elegimos con tanto esfuerzo. Me dije que todo este entorno de lujo nunca había sido el problema. El verdadero error fue permitir que confundiera comodidad con derecho. Esa línea se había borrado hace tiempo, y ahora tocaba volver a dibujarla. Antes de dormir, abrí mi diario y escribí una sola frase: el respeto no se regala, se gana, incluso entre madre e hija. Cerré el cuaderno y apagué la luz. En la oscuridad, comprendí que este proceso apenas comenzaba. No sabía si mi hija resistiría la lección, pero yo estaba dispuesta a sostenerla, aunque me costara noches enteras de insomnio. Pasaron varias semanas en las que Laura se presentó puntual al trabajo.
No siempre con entusiasmo, pero al menos con disciplina. Yo observaba de lejos, sin intervenir demasiado, dejando que cada día le mostrara sus propias lecciones. Una tarde, cuando ya todos los empleados se habían retirado, escuché un golpe suave en la puerta de mi oficina. Era ella. Entró con una caja mediana en las manos, envuelta en polvo y con marcas de haber estado guardada mucho tiempo. Me pidió permiso para dejarla sobre el escritorio. La encontré entre mis cosas, dijo, evitando mirarme a los ojos. Abrí la caja con cuidado. Dentro había cartas antiguas, fotografías arrugadas, un peluche gastado con una oreja rota y hasta un cuaderno de notas con dibujos infantiles. El olor a papel viejo me golpeó de inmediato. Eran pedazos de nuestra historia, recuerdos que yo había guardado en cajones y que ahora ella traía de vuelta como si fueran un tributo silencioso. Me quedé mirando una foto en la que Laura, de niña, me abrazaba con los brazos pequeños mientras yo sonreía al lado de Andrés. Esa imagen me desarmó. Laura, con voz quebrada, explicó que había estado revisando maletas viejas, buscando ropa para vender, y se topó con esa caja. No recordaba lo que guardaba aquí, mamá. Pero al verla, entendí lo que perdí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo me quedé inmóvil, acariciando la fotografía con la yema de los dedos, sintiendo un nudo en la garganta que no podía tragar. La escuchaba, pero al mismo tiempo, mi memoria me llevaba a aquellos días de risas sencillas, cuando el dinero apenas alcanzaba y sin embargo teníamos todo. La observé con atención. No era la misma mujer altiva que me había gritado en la mesa de mármol. Frente a mí estaba una hija vulnerada, cargando sus propios fantasmas. Me confesó que al ver esas fotos entendió lo que había hecho, cambiar raíces por apariencias, elegir orgullo sobre gratitud. Yo no dije nada. Solo la dejé hablar. Porque a veces las palabras de una madre sobran y lo que cura es el silencio que escucha. Tomé el peluche entre mis manos. Recordaba que se lo regalé en un viaje barato, cuando apenas podíamos pagar una posada pequeña y la sorpresa era suficiente para verla feliz. Lo acerqué a mi rostro y me invadió un olor tenue a infancia, mezclado con polvo y melancolía. Lo sostuve con fuerza, y sin planearlo, una lágrima me rodó por la mejilla. Laura lo notó, y se quebró en un llanto que hacía tiempo no veía. Era el llanto de quien se da cuenta demasiado tarde. Me levanté despacio y caminé hacia ella. No planeaba decir nada, pero mis brazos actuaron antes que mi mente. La abracé. No fue un abrazo de celebración ni de perdón total. Fue un abrazo de reconocimiento, de aceptar que ambas habíamos sufrido. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, y en ese instante, comprendí que quizá todavía quedaba una oportunidad. No la garantía de volver a ser las mismas, pero sí de reconstruir algo nuevo sobre las ruinas. Nos quedamos así un largo rato, sin hablar. El reloj marcaba las 8:30, y en la oficina solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Todo lo demás parecía haberse detenido. En ese silencio compartido, entendí que a veces el pasado pesa más cuando se guarda en cajas que cuando se enfrenta de frente. Ella necesitaba abrir esa caja tanto como yo necesitaba recibirla. Cuando nos separamos, le acaricié el cabello como cuando era niña. No dije te perdono, tampoco todo estará bien. Solo la miré con serenidad y asentí. Ella entendió. Recogió la caja vacía y se fue despacio, dejando sobre mi escritorio las fotos y las cartas. Yo me quedé sola con los recuerdos esparcidos, sintiendo que por fin el pasado no era un enemigo, sino una oportunidad para empezar a mirarnos distinto. Esa noche, ya en casa, guardé las fotografías en un álbum nuevo y el peluche en mi tocador. Cerré los ojos con el corazón pesado pero más ligero que antes. No sabía lo que traería el futuro, pero por primera vez en años, había un resquicio de reconciliación que no nacía de un favor ni de un cheque, sino de la verdad desnuda. Y esa verdad, aunque dolorosa, tenía la fuerza de sanar. Los meses siguientes pasaron sin grandes anuncios, pero con gestos pequeños que me sorprendían cada día. Laura llegaba puntual a la oficina, saludaba con un tono respetuoso y se sentaba en su escritorio como cualquier otra empleada. Ya no había quejas por las tareas sencillas, tampoco comentarios altivos. Se quedaba horas archivando, revisando correos o contestando llamadas. No era perfecta, pero se mantenía en silencio, cumpliendo con lo que se le pedía. Ese silencio ya no era desprecio, era disciplina.
Y eso, viniendo de ella, significaba más que cualquier discurso. Un mediodía, una clienta se acercó a mi despacho para felicitarme. Me dijo que la muchacha que le había atendido en recepción era amable, paciente y educada. Yo sabía que se refería a Laura. Mi corazón dio un salto extraño, como si no supiera cómo reaccionar. Asentí con serenidad, agradecí el comentario y me guardé la emoción para mí. No quería demostrar debilidad ni apresurar conclusiones. Aún había mucho por sanar. Otra tarde, escuché a un grupo de empleados hablando en la cafetería. Comentaban que Laura era aplicada y que, aunque se notaba que no estaba acostumbrada, se esforzaba en aprender. Me quedé detrás de la puerta unos segundos, oyendo esas palabras que jamás creí escuchar sobre ella. Recordé todas las veces que pagué cuentas atrasadas, cubrí gastos de banco o resolví problemas con una sola transferencia, mientras ella ni se enteraba del esfuerzo. Ahora, verla ganarse un comentario positivo por su propio mérito era un respiro inesperado. Yo la observaba de lejos, sin intervenir, pero cada vez que la veía archivar papeles con atención o atender llamadas con seriedad, pensaba en la frase que escribí semanas atrás en mi diario: el respeto se gana. Y entendía que, quizá, ese aprendizaje empezaba a germinar. No eran joyas, ni ropa de diseñador, ni tarjetas de crédito con saldo abierto. Era trabajo, tiempo y humildad lo que estaba construyendo una nueva versión de ella. En casa, las cosas también cambiaban. Cuando me visitaba, no buscaba entrar con exigencias ni pedir favores. Se sentaba en el sillón de la sala, me ayudaba a preparar café y me preguntaba cómo estaba. Esa simple pregunta, tan básica, fue un regalo enorme. Durante años se olvidó de hacerlo, y ahora la escuchaba con atención, como si realmente quisiera saberlo. Descubrí que la dignidad no solo se recupera en el trabajo, también en las conversaciones más simples. Una tarde, mientras revisaba documentos, escuché que Laura le decía a otra empleada: «Mi madre no me dio una herencia, me dio una segunda oportunidad». Esas palabras llegaron a mis oídos como un relámpago. Me quedé quieta, con un escalofrío que me recorrió la espalda. Nadie sabía que yo estaba cerca, y tal vez por eso fueron tan sinceras. No lloré, pero sentí un calor en el pecho que hacía mucho no sentía. Era la primera vez que reconocía públicamente lo que realmente había pasado. Esa noche, al llegar a casa, encendí una lámpara de mesa y me senté con mi libreta. Escribí lo que había escuchado, palabra por palabra, porque no quería olvidarlo. Lo leí varias veces hasta que me convencí de que no era un sueño. Guardé la libreta en el cajón y me quedé mirando las paredes de mi sala, adornadas con cuadros que Andrés y yo escogimos en algún viaje antiguo. Recordé cómo él siempre decía que el cambio verdadero no se anuncia, se demuestra. Tenía razón. El orgullo no desapareció del todo en Laura, lo notaba en gestos pequeños, pero ya no era un muro infranqueable. Ahora parecía más bien una máscara que se caía poco a poco. Yo no tenía prisa. Aprendí que la paciencia también es un acto de dignidad. Cada día que ella se levantaba temprano, que cumplía con un encargo, que respetaba horarios, era un ladrillo nuevo en el puente que quizá nos uniría otra vez. Esa noche me recosté en la cama con una serenidad distinta. No celebraba victorias, tampoco cerraba heridas del todo. Pero por primera vez en mucho tiempo, me permití una esperanza tranquila. El cambio estaba ahí, silencioso, pero real. Y aunque todavía faltaba mucho camino, sabía que algo en ella empezaba a florecer. Algo que ni el lujo ni el dinero habían logrado antes. Esa semana pedí cita nuevamente en la notaría. Me desperté temprano, me arreglé con un traje discreto y guardé los documentos en mi bolso de cuero. El chofer me llevó en silencio hasta las lomas, mientras yo miraba por la ventana los árboles alineados y pensaba en lo que estaba a punto de hacer. No sentía miedo ni culpa, solo una calma distinta, como la de quien ha tomado una decisión que no busca aplauso, sino paz. Al entrar al despacho, me recibió el mismo olor a madera encerada y tinta que ya me era familiar. El abogado me esperaba con la carpeta sobre la mesa. Me preguntó si estaba segura de hacer cambios de nuevo. Asentí sin dudar. Abrí el documento y repasé cada cláusula. Allí estaban anotadas mis propiedades, las cuentas de banco, las inversiones que Andrés y yo habíamos construido durante décadas. Cada palabra parecía pesar toneladas, porque no eran solo bienes, eran historias,
sacrificios, desvelos, años de lucha. No podía dejar que todo eso terminara en manos equivocadas, pero tampoco quería que se convirtiera en un castigo perpetuo. Le pedí al abogado que añadiera una condición nueva. Si Laura continuaba trabajando con integridad durante 5 años, sin privilegios ni atajos, entonces podría acceder a una parte justa de la herencia. No antes. Era una prueba, una forma de darle la oportunidad de recuperar su lugar, pero solo si demostraba que había aprendido. El abogado escribió cada línea con calma, y yo sentí que cada palabra se clavaba en mi pecho como un recordatorio. El respeto no se promete, se demuestra. Firmé con mi pluma Montblanc, la misma con la que ya había tachado su nombre meses atrás. Pero esta vez no lo hice con rabia ni dolor. Lo hice con una serenidad que no conocía. Sabía que no había garantías, que quizá Laura recaería en viejos hábitos, pero también sabía que yo ya no viviría cargando culpas. Si ella quería, tendría el camino abierto. Si no, la decisión quedaría escrita, firme y clara. Cuando terminé, el abogado me devolvió los papeles y me miró con respeto. Usted no solo protege bienes, señora Mercedes. Está protegiendo su dignidad. Sus palabras me hicieron sonreír, porque eran ciertas. Lo que había hecho no era un ajuste financiero, era un acto emocional disfrazado de trámite legal. Guardé los documentos en el bolso y me levanté con pasos firmes. De camino a casa, miré por la ventana cómo la ciudad seguía su rutina. Gente caminando deprisa, coches atrapados en el tráfico, anuncios luminosos de restaurantes elegantes. Todo parecía girar con normalidad, pero dentro de mí algo había cambiado. No llevaba la sensación de pérdida, sino de equilibrio. Andrés habría aprobado lo que hice, estoy segura. Él siempre me decía que ser justos no es dar lo mismo a todos, sino dar lo que cada quien merece. Esa tarde, al llegar, me preparé un té y lo bebí en el jardín, bajo la sombra de las bugambilias. El viento soplaba suave, moviendo las flores como si fueran manos que aplaudían en silencio. Pensé en Laura, en sus hijos, en la mujer que todavía estaba intentando levantarse. No podía garantizar que lo lograra, pero ya no dependía de mí. Mi parte estaba hecha. Lo demás era elección suya. Guardé la carpeta en el cajón más seguro del despacho y lo cerré con llave. Me quedé mirando el mueble de madera, recordando todo lo que guardaba, documentos, fotos, cartas, secretos. Ese cajón era un símbolo de lo que había aprendido, cerrar lo que debe cerrarse, abrir lo que merece abrirse. Ni más ni menos. Esa noche, al acostarme, no necesité contar ovejas ni repasar pensamientos oscuros. Dormí con la sensación de que, por fin, había encontrado la forma de honrar mi historia sin seguir arrastrando el peso de los errores de otros. Y mientras la oscuridad llenaba la habitación, pensé que el verdadero legado que estaba dejando no eran los bienes, sino la enseñanza de que la verdad, aunque duela, siempre libera. Era domingo y la casa estaba llena de risas. Mis nietos corrían por el jardín, persiguiéndose entre las flores, mientras la luz de la tarde caía como un manto dorado sobre las bugambilias. Yo estaba sentada en mi mecedora, con un vestido sencillo y una manta ligera sobre las piernas. Escuchaba el eco de sus voces mezclado con el canto de los pájaros, y por un momento me sentí en paz. No necesitaba más que eso, la certeza de que la vida, a pesar de los golpes, todavía guarda momentos de ternura. Laura estaba allí también, pero distinta. No vestía ropa de diseñador ni joyas llamativas. Llevaba una blusa clara, sin pretensiones, y un gesto sereno que hacía tiempo no veía en ella. Caminaba despacio con una jarra de limonada en la mano, sirviendo a los niños vasos de plástico que ellos recibían con alegría. No había cámaras, ni público, ni suegros para aplaudir. Era ella, simple, presente, humana. Y yo la observaba con una mezcla de nostalgia y alivio. Durante un instante nuestras miradas se cruzaron. No hablamos. No era necesario. En sus ojos ya no vi desafío ni desprecio, sino un cansancio humilde que también contenía gratitud. En los míos, seguramente ella encontró una firmeza distinta, la de una madre que aprendió a no mendigar respeto. El silencio entre nosotras no era hostil, era un puente invisible que se estaba reconstruyendo poco a poco, sin prisa. Los niños trajeron una pelota y me pidieron que los viera jugar. Sonreí y asentí, aplaudiendo cada vez que uno lograba una pequeña victoria.
Laura se sentó en la banca junto a mí, sin palabras. Por primera vez en mucho tiempo, compartimos un espacio sin reproches ni reclamos. El aire olía a limonada fresca y a tierra mojada, y pensé que tal vez eso era todo lo que necesitábamos. Un escenario sencillo para recordar que la vida no siempre exige discursos, a veces solo pide presencia. Mientras los observaba, recordé la tarde en que Laura me gritó frente a todos que me cambiaba por sus suegros. Ese eco todavía me duele, pero verlo frente al contraste de esta escena lo hacía distinto. No lo había olvidado, ni lo perdonaba del todo, pero ahora ya no tenía el mismo poder. Era apenas un recuerdo en medio de un presente más fuerte. El respeto perdido no había vuelto, pero se estaba sembrando de otra forma. Laura me ofreció un vaso de limonada. Lo tomé sin palabras y bebí un sorbo. El líquido frío recorrió mi garganta como un bálsamo inesperado. Ese gesto simple fue más valioso que cualquier joya o regalo costoso. Fue un símbolo de humildad, de querer acercarse sin disfraz. La miré, asentí suavemente y ella bajó la mirada con un dejo de vergüenza, pero también de alivio. A veces un gesto pequeño abre más caminos que 1000 discursos. El sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo de naranja y violeta. Los niños se acercaron a despedirse con abrazos fuertes, y yo los recibí con el corazón abierto. Laura, en cambio, se quedó un poco atrás, como esperando permiso. No lo pedí ni lo di, pero cuando se inclinó para abrazarme, no me aparté. Fue un abrazo breve, contenido, sin palabras de reconciliación. No era un final feliz de telenovela, era real, un abrazo frágil, imperfecto, pero verdadero. Cuando la casa volvió al silencio, me quedé sola en el jardín, viendo cómo las últimas luces se apagaban. Pensé en Andrés y en todo lo que habíamos construido. No todo sobrevivió, no todo salió bien, pero había aprendido algo invaluable. A veces perderlo todo es la única forma de volver a encontrarse. Y esa enseñanza, más que cualquier herencia, era mi verdadero legado. Respiré profundo, cerré los ojos y sonreí con serenidad. El mundo no era perfecto, mi hija no era perfecta y yo tampoco lo era. Pero en ese momento entendí que no necesito finales gloriosos, solo la certeza de haber recuperado mi lugar en mi propia vida. Y en ese jardín, bajo el cielo que se rendía a la noche, me sentí completa. ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad? ¿O hay errores que se pagan para siempre? Y si hoy estás escuchando esta historia con el corazón apretado porque también fuiste herida por alguien que creíste que te cuidaría, quiero decirte algo que nadie más se atreve a decir. Tú no naciste para mendigar respeto. Naciste para ser honrada. Si alguna vez te cambiaron por alguien más, si te hicieron sentir invisible, estorbo, reemplazable, por favor, recuerda, tú no eres un estorbo. Eres cimiento. Eres el árbol que dio sombra, frutos y raíces. Y aunque te hayan dejado al costado, el mundo sigue necesitando tu historia, tu amor y tu sabiduría. Doña Mercedes creyó que había perdido a su hija para siempre. Pero en realidad, se estaba encontrando a sí misma. Porque cuando una mujer aprende a vivir con dignidad, hasta los que la despreciaron terminan aprendiendo de su ejemplo. Si hoy estás sola en tu casa, mirando al vacío, preguntándote si todo lo que diste valió la pena, te digo con el alma en la mano, valió cada segundo. Porque tú amaste. Porque tú cuidaste. Porque tú fuiste hogar. Y eso, jamás se pierde. Así que levanta la cabeza, reina silenciosa, porque si tuviste el valor de callar en el momento más doloroso, también tienes el derecho de vivir en paz los días que te quedan. Tu legado no está en los bienes que dejaste, sino en la mujer que decidiste ser. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y quédate con nosotras. Aquí, tu voz es bienvenida. Tu dolor es reconocido. Y tu historia aún no ha terminado. ¿Crees que lo que viviste conmigo fue sorprendente? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando una mujer descubrió que su esposo le dejó una herencia secreta de $12 millones, y su propia nuera juró que ese dinero le pertenecía. Lo que ella hizo después dividió a toda la familia y cambió su destino para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic ya y descubre la historia completa de mi esposo me dejó una herencia secreta de $12 millones. Pero mi nuera juró que era suya, porque el final es tan impactante que no lo podrás creer.
Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.